Buenas tardes, profesor. Soy Scarlett. Eh, Voy a explicarle lo que es el principio de Arquímedes. Me corresponde hablar de eso y el principio de la flotabilidad. Para ello busqué materiales reciclables como un galón de fresco, una botella de fresco vacío, otra botella de fresco vacío, pero esta vez le eché agua. A este sí le eché agua. Y el balde con agua. Entonces, ¿qué es ese principio? Arquímedes establece básicamente que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido o depositado en un fluido experimentará un empuje de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces sumergimos esto y luego, si yo lo suelto, va a empujar hacia arriba por este principio del cuerpo sólido. Entonces hacemos otra vez la muestra y si yo lo suelto, vuelve a salir. No se va a quedar sumergida. Entonces la diferencia es que este cuerpo sólido sí tiene un peso. Entonces si lo sumergimos aquí, y ahí va a quedar sumergida. Entonces ese es lo que demuestra el principio de Arquímedes, donde dice que el objeto no necesariamente tiene que estar completamente sumergido en un fluido como esta. No está completamente, pero sin embargo sí requiere de un peso mayor que de la botella para poder sumergirse una parte y poder hacer este principio. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido se distinguen habitualmente varias formas de medir la presión, como es la presión media, la presión hidrostática y la presión hidrodinámica. La hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en cada estado de equilibrio. La presión hidrostática es un fluido que pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada presión hidrostática, provoca en fluidos en reposo una fuerza perpendicular a las paredes del recipiente o la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían necesariamente perpendiculares a las superficies, sino que esta presión dependerá de la densidad del líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo. Presión media es un fluido en reposo. La presión media es un punto constante en cualquier dirección, por tanto, la presión media promedio en todas direcciones coincide con la presión hidrostática. Sin embargo, en un fluido en movimiento, la presión en movimiento, esto no necesariamente sucede así. En un fluido cualquiera, la presión media se define a partir de la traza del tensor tensión del fluido. En un fluido newtoniano, la presión media coincide con la presión termodinámica o hidrodinámica en 3 pasos. Presión hidrodinámica. En un fluido en movimiento genera al medir la presión según diferentes direcciones alrededor de un punto. Esto no será constantemente dependiendo de la dirección, donde la presión es máxima o mínima de la dirección y valor de la velocidad de este punto. Entonces, Arquímedes nos dice que hay 3 tipos de presión: la presión media, la presión hidrostática y la presión hidrodinámica. Bueno, la presión media, promedio de las presiones según Arquímedes en diferentes direcciones en un fluido. También dice que cuando el fluido está en reposo, esta presión media coincide con la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo.
bueno, ya lo dije anteriormente, es un fluido en reposo. Este fluido en reposo, la única presión existente es la presión hidroestática. En un fluido en movimiento, además, puede aparecer una presión hidrodinámica adicional relacionada con la velocidad del fluido. La presión hidrodinámica, como mencioné anteriormente, pues para que me quedara muy claro, dice que es la presión termodinámica dependiente de la dirección, considerada alrededor de un conjunto que dependerá además del peso del fluido del estado de movimiento del mismo. Entonces tengo claro que la hidrostática es la rama de la física. Esta estudia los fluidos en estado de equilibrio. Entonces ese fue mi experimento. Lo hice sencillo porque no tengo otro tipo de material con que hacerlo, pero sí pude ver esa diferencia entre el fluido, el cuerpo sólido que tiene masa y la que no tiene masa, que son estas dos botellas. Entonces ese es mi pequeño experimento. Espero que me haya explicado bien, que me hayas entendido bien. Y bueno, muchas gracias, profesor, por todo el curso. Gracias por haberme comprendido cuando estaba pasando difíciles momentos. Entonces